Bueno, sí. Sí. Muy buenos días a todos. Con nosotros para la plática de este día, que es Nuestra Señora de Caridad, historia de una virgen que da nombre a su templo y su retablo. Antes haremos una breve semblanza de su trayectoria. María Rosa Gachesauri es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Restauración, con una especialidad en Museografía, ambas en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de INA. Restauradora del Centro INA Chiapas desde el año 2010 y en el año 2016 coordinó la sección de conservación del Estado, experiencia que fortaleció su formación en gestión institucional y administración de proyectos mediante el sistema institucional de proyectos. Desde el 2015 participa en el proyecto de conservación y restauración del patrimonio cultural del Estado, donde ha colaborado con la Escuela Nacional y la ECRO en la organización y coordinación de prácticas profesionales e intersemestrales, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de restauradores. Ha sido organizadora y ponente de cursos dirigidos a personal de INA, del Colegio de Arquitectos en Tuxtla y San Cristóbal de las Casas, también en Comitán, abordando temas relacionados con técnicas tradicionales, conservación de retablos y criterios actuales en la preservación del patrimonio cultural. Entre el año 2016 y 2019 coordinó el proyecto de conservación y reorganización del Reservo Arqueológico del Museo Regional de Chiapas, iniciativa que fue suspendida durante la pandemia de COVID-19. Durante este periodo también participó en la atención del patrimonio afectado por el sismo de 2017. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación a largo plazo orientado al estudio integral de los retablos históricos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, trabajo iniciado en el 2016 mediante una colaboración interinstitucional con el PRIM y con investigaciones estéticas de la UNAM, cuyo primer caso de análisis técnico histórico fue el retablo mayor del templo de Nuestra Señora de la Caridad, que es el tema que vamos a ver. Por sin más, damos la bienvenida a la restauradora. Iniciamos. Muy buenos días a todos. Bueno, pues a mí me corresponde dar esta plática, espero que sea más amena, sobre la historia de Nuestra Señora de Caridad. Y pues en un principio yo quisiera contarles el motivo también de esta ponencia, pues para la acción. Bueno, como parte de mi misión, también es, como saben, pues soy restauradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en uno de los recorridos que me correspondía para hacer un diagnóstico de la sala de historia del Museo Regional, en uno de mis recorridos me percaté que estaba este pequeño cuadrito de pequeño formato, que estaba también dispuesto en una esquina muy poco visible, y pues obviamente a mí me llamó la atención porque yo llevo trabajando aproximadamente 6-7 años en un tema relacionado con esta imagen, y me llamó mucho la atención que decía Virgen de la Merced. Obviamente pues para mí pues representaba que no tenía la cédula correcta, y pues bueno, me acerqué al director para explicarle que en primer lugar esa no era el nombre correcto de la imagen. La imagen por sí misma tiene todos los atributos que le dan su nombre, pero al parecer es una imagen que no ha sido lo suficientemente difundida tanto
ciudad misma donde se encuentra la imagen real. Entonces, bueno, tuvimos la intención de hacer, pues cambiar obviamente la cédula, y a partir del cambio de la cédula, pues ponerla como pieza del mes, ponerle una pequeña narración, una explicación de cuál es la importancia de esta imagen, y a partir de eso pues dar una plática pues para que la mayoría de las personas, sobre todo los pobladores de San Cristóbal de las Casas y pues de todo el estado, comprendan cuál es la importancia de esta imagen. ¿La que sigue? Bueno, este cuadro que vieron anteriormente está inspirado en esta imagen, que es la imagen de Nuestra Señora de Caridad, o la Virgen de Caridad, que se encuentra en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en un templo que tiene su mismo nombre. Y bueno, es una imagen de gran formato que mide 1,40 de alto, 45 de ancho y 24 centímetros de espesor. Es una imagen que está hecha de madera. Tiene varias intervenciones. Nosotros encontramos que tiene las encarnaciones, nos referimos a todos los trabajos de las manos, pues como la carne, ¿no? Su rostro, el niño, y en esta imagen está el niño, en el rostro y en las manos. Pero hay otras imágenes que muestran otras partes, ¿no? Pero aquí identificamos 3 etapas de intervención. Se cree que la imagen fue intervenida más o menos, bueno, también en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, donde retiraron el cabello para que le pusieran una peluca. En el siglo XVIII, XIX, comenzó esta tendencia de utilizar materiales exentos, como la peluca, las coronas, etc. Y pues, bueno, les comentaré después porque ella, al ser una de las imágenes más importantes de la ciudad de San Cristóbal, pues no podía quedar fuera de los cánones de la moda de ese tiempo, ¿no? Y pues bueno, eso también como que nos daba un poco de confusión, porque es muy claro para nosotros como restauradores, para los historiadores del arte, que las imágenes que usan peluca pues son más o menos del siglo XIX, finales del siglo XVIII, y pues nos causaba mucho conflicto entender porque se hablaba, hay datos históricos que dicen que sí es una imagen antigua, como del siglo XVI. Sin embargo, pues las características físicas y pues sobre todo estos elementos exentos no correspondían. Sin embargo, pues también hicimos algunas pruebas físicas. No hemos hecho pruebas químicas todavía, están en el laboratorio, donde también identificamos que la parte de la cabellera tenía restos todavía de dorado, que era una práctica muy común en el siglo XVI. Los brocados y el decorado también son bastante correspondientes a esa época, además pues de las 3 fases que encontramos en las encarnaciones, que nos daban un indicio de que esta imagen sí podía pertenecer a, bueno, podríamos ubicarla en fechas de finales del siglo XVI. ¿Cuál es, digamos, la importancia de saber su temporalidad? Porque, bueno, no solamente por cuestiones como documentales, sino que también nos hace entender que es una de las imágenes más antiguas, no solamente de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, sino posiblemente pues, del estado, ¿no? Bueno, una de sus intervenciones más recientes de la imagen, más antiguas, perdón, fue en 1659, donde
donde se piensa o se cree que fue cuando se quitó la parte de su cabellera, y se cree que fue ahí donde se hizo esa modificación, digamos, en la parte formal como tal. Posteriormente tuvo otro tipo de intervenciones que eran más los cambios en su estética, porque como la imagen está elaborada a través de la técnica de estofado, uno de los materiales más comunes para el estofado es el uso de huevo, de yema de huevo para hacer, digamos, las pintas, y pues es muy sensible, ya tiene muchísimos años esta imagen, y pues al ser manipulada y movida de un lado a otro, vestida, etcétera, pues el estofado pues ya está totalmente rayado o se pierde fácilmente, y lo que queda muchas veces visible es la parte de la capa de oro que tiene abajo. Entonces esas otras intervenciones más bien se hicieron para hacer otro tipo de correcciones en la parte estética, pero bueno, aquí también hay una parte que vislumbramos en el archivo de un documento de 1715, donde se menciona que a más de 100 años la Virgen ha sido venerada, ¿no? Lo que también nos habla de la temporalidad. La importancia de esta fase, como lo mencionaba, es que la imagen perteneció, o el primer indicio histórico que se tiene al respecto de la posesión de la imagen es en 1630, más o menos, cuando la Hermandad de Caridad en San Cristóbal de las Casas era la única ciudad, por decirlo, la única ciudad española, o con ladinos criollos, del siglo XVIII, y hasta la llegada de Fray Juan Bautista Álvarez y Toledo, la ciudad no tenía hospital, y se piensa que, bueno, eso lo debo aclarar, es una cuestión que estoy investigando, es una inferencia mía, que quien hacía esa tarea la realizaba la hermandad o cofradía de Caridad. Ellos en 1630, el siglo XVII, para que quede como más encuadrado en el tiempo, en 1630 adquieren un terreno donde lo utilizan, donde hacen accesorias y construyen una ermita donde ponen como nombre le ponen el nombre de la vocación a la que le sirven, que es la de la caridad. Y durante, digamos, ese periodo, que es el único que se tiene como un testigo documental de la existencia de la caridad, de 1630 hacia 1712, más o menos, aquí es en 1709 porque fue cuando llegó el obispo, ¿no? Pero todas las gestiones del obispo, bueno, me estoy adelantando, de 1730 a 1710 más o menos, es cuando se tiene una idea de que fue la hermandad o la cofradía de caridad las que se dedicaban a dar el auspicio a los enfermos, y porque en San Cristóbal, Ciudad Real, no existía ese apoyo, ¿no? Fray Juan Bautista Álvarez y Toledo, pues sí fue un hombre pues bastante impetuoso en realizar muchas obras de beneficencia, pero él tenía como encomienda clara la creación de un nuevo hospital, y pues digamos dejar a un lado el hecho de que una hermandad se hiciera cargo, sino que él más bien lo tenía como una encomienda muy particular. Entonces lo primero que hace es conseguir unos terrenos, bueno, aquí lo voy a leer porque luego son muchos datos,
lo compran los terrenos al mayor don Pedro Zavala y su mujer María Arismendi, y el edificio comenzó a construirse mientras se seguían también otro tipo de gestiones. Las gestiones eran que le pide a la Hermandad de Caridad que venda sus terrenos, o sea, sus terrenos construidos junto con su ermita, porque ya él ya tenía, los terrenos que compra son muy cercanos a estas edificaciones que pertenecían a la Hermandad de Caridad. La Hermandad de Caridad, más o menos por 1710, empiezan a hacer como todas las gestiones, todo el contrato, deciden que sí venden todo las accesorias, y en cambio el obispo, mediante contrato, se compromete a darles el material que había comprado para la creación del nuevo hospital, para que ellos, ya de aquí el terreno, para que ellos para que ellos tuvieran un espacio y el material para la construcción. El espacio que les consigue o les asigna es un espacio que también está asentado en documentos del archivo, que es un espacio colindante al convento de Santo Domingo, que efectivamente corresponde, digamos, espacialmente hoy día al templo de la Caridad. Les comparto el material, bueno, para las personas, les comparto cuáles son los materiales que dona el obispo. Los materiales que concede el obispo son 50,000 ladrillos, 18,000 tejas, 50 caleras, 30,000 adobes, 100 pesos de piedra, 18 planches de madera de 14 varas de largo y cuarta y 78, y dos dedos de grueso, 20 tirantes de 10 varas con el mismo grueso y ancho, 200 viguetas de arreal, 56 vigas de 10 varas cada una para tijeras y canos, 32 morillos, 300 actes, 300 tablas de tunabete de arreal, 12 mulas de mecate, 40 cueros y 20 pesos de tejamento. Esto es, digamos, lo que concede el obispo, además del espacio. Eso estamos hablando de 1710, y pues el contrato lo están llevando, cristalizando hasta principios de 1712. La imagen, el hospital comienza también a hacerse su construcción. En ese periodo, la Virgen, pues evidentemente no se sabe dónde está, ¿no? Porque la hermandad pues vende su espacio, pero está como en espera ya de la construcción de su y pues quedó como en un impasse la construcción del templo. Ya hacia 1712 se consolida esta parte del contrato, y ya es a principios de enero que se tiene la idea de que pues van a comenzar en 1712. Sin embargo, en 1712, para aquellos que saben un poco más de la historia de Chiapas, 1712 dio lugar a uno de los eventos o rebeliones más documentadas y más importantes de Ciudad Real, que me refiero a la sublevación de los 32 pueblos de los partidos de los Cengales, Coronas y Chinampas y Guardianes de Huitipán. Esta rebelión comenzó a gestarse más o menos en septiembre, o sea, tuvo varios
varios eventos previos y pues tenemos como pensado más o menos que pues la Virgen en este periodo pues tenía que estar resguardada en algún lugar, ¿no? Mientras esperaba la construcción de su templo, pero ocurre esta rebelión pues que tuvo en vilo a la ciudad real durante un periodo más o menos como de 4 o 5 meses, que pues pausó obviamente cualquier tipo de actividad de construcción o civil ¿no? La rebelión se da, como les digo, más o menos anteriormente, pero se da a partir de con una joven que se llama María López. Ella era hija del sacristán de la parroquia de San Juan Cancuc, y un día de junio de 1712 ella va con el fraile, el único fraile pues, no indígena de esa región, a decirle que se le aparece que una mujer blanca y joven y muy bonita se le aparece y le pide que le construya una ermita ahí en el paraje donde ella señala. El fraile Simón de Lara, evidentemente, pues un poco como en el caso de la Virgen de Guadalupe, pues no le cree, ¿no? Porque pues cómo se le va a parecer la Virgen a una jovencita indígena, y bueno, la relega un poco, y no obstante la manda a azotar junto con su papá por andar de litigosa, ¿no? Pero esa voz se corrió, digamos, en los pueblos aledaños, y esa voz sí tuvo como respuesta, lo que ocasionó que el templo sí se empezara a construir. Digamos, los escritos o lo que se ha reportado al respecto, que bueno, el doctor Pedro Viqueira ha sido la persona más estudiosa del tema, pues hablaba de que habían ofrendas, se llevaban ofrendas pues, ofrendas o imágenes de otros templos a ofrendar también digamos, a que estén en esa nueva ermita, y también pues las pocas pertenencias de valor que tuvieran también las llevaban a esa ermita. Y obviamente pues eso trajo mucho encono o inconformidad pues en la diócesis de Ciudad Real, y pues lo que ocurrió fue que el fraile Simón de Lara pues fuera desterrado y regresado a la diócesis, y mientras hacía la construcción, se seguía construyendo el famoso templo y la famosa ermita. Es a partir de entonces que esta muchacha, el doctor Viqueira hacía mucho énfasis en decir que era una jovencita de 13, 14 años casada, ¿no? Esta jovencita María López se hizo llamar María de la Candelaria, quien sería mantendría contacto directo con la Virgen, que se cree que es la Virgen del Rosario, y que gozaría de un estatus dentro de la comunidad, abarcando desde responsabilidades como mayordomía y también miembro activo de la toma de decisiones para lo que pues, se pensaba iba a ocurrir en un futuro. Entonces, mientras eso ocurría,
en otro momento, la jovencita, en otro episodio, ¿sí? Esta es la imagen original de la Virgen del Rosario, que fue restaurada en el 2017, no, perdón, en el 2020, 2021, sí. Pues bueno, ella en otro episodio dice que tiene un sueño donde menciona que pues, el rey había muerto, que los obispos, el alcalde, y que pues era momento de conglomerarse para pues, tomar Ciudad Real. Y pues ahí es donde empieza el 8 de agosto de 1712 la gran sublevación que puso ahora sí que en jaque a la Ciudad Real. Pues bueno, hay varios episodios, entre ellos unos muy trágicos, muy violentos por ambas partes. O sea, es una rebelión que sí ha sido muy registrada, donde se habla de actos demasiado violentos de las dos partes, en donde, bueno, evidentemente en la primera fase, que es la parte en la que las comunidades o los pueblos indios están tratando como de llegar a Ciudad Real, pues van tomando ciertas regiones, ¿no? Entre ellas se habla había dos lugares donde había pocos ladinos, pocos españoles, como es el caso de Chilón y el caso de Ocosingo. En el caso de Chilón lo que ocurre es que matan a todos los descendientes de españoles, ladinos, criollos, y los habitantes de Ocosingo se enteran de esta situación y logran huir a pedir ayuda a Tabasco y a la Capitanía de Guatemala, pero dejan a sus mujeres. Y entonces las mujeres pues son cautivas de los varones indígenas, y pues también es uno de los testimonios de los que se nutre la historia de este evento, porque pues obviamente una vez vencida esta fase por parte de los ladinos españoles, pues llegan a ver demasiados testimoniales de parte de las mujeres, ¿no? Donde pues hablan de que las secuestraron y se las llevaron a Cancún, y bueno, pues fueron algunas violentadas, era un episodio de quitarle sus mantos, sus ropas, ¿no? De la parte del pecho, destrenzarlas, etc. O sea, como al uso de las mujeres que hacían, que habitaban en esas regiones, ¿no? Y pues bueno, la batalla, o digamos todo lo que ocurre es que pues una vez visto la horda de gente que estaba tratando de llegar a Ciudad Real, lo único que se pudo o en sus posibilidades pudieron realizar los habitantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas fue atrincherarse y esperar a que llegara la ayuda. Bueno, el caso de todo este tema es que pues comienza a llegar, digamos, el ejército de los refuerzos de Tabasco, y empieza a llegar el ejército de Guatemala, comandados por don Toribio de Cosío,
el general don Toribio de Cosío, y comienza otra vez a tomar pues, las poblaciones que se habían perdido. Y pues digamos que es el día del 21 de noviembre de 1712 cuando realmente, bueno, lo que ocurre es que también pues, los indígenas comienzan a ver que empiezan a ganar nuevamente terreno y se repliegan otra vez hacia San Juan Cancún, porque es un lugar quienes hayan ido pues bastante retirados, ¿no? Y alto, y empiezan a replegarse hasta que llegan y realmente hasta el 21 de noviembre de 1712 es cuando vence las tropas pues, de la corona, ¿no? Lo que da origen digamos, al mito, o lo que da origen a la devoción de la Virgen de Caridad, es que, como dice aquí, durante la rebelión no se sabía a ciencia cierta pues dónde se encontraba la imagen, ¿no? Porque la imagen estaba como en espera de su ermita, que se iba a hacer una construcción de un pequeño espacio para su culto, pero se cree que la imagen estuvo, digamos, resguardada en el convento de Santo Domingo mientras tenía como la espera de la construcción de su edificio, y pues esto, digamos, es algo que lo ratifica, que esto es, digamos, un pasaje que sí se encuentra como, registrado en archivo, donde se dice que durante la rebelión se saca la imagen de la Virgen de la Caridad de Santo Domingo y se lleva en procesión a la catedral, claro, mientras estaba la rebelión, y se coloca en el altar mayor donde se le reza un novenario. Obviamente, pues eso está descrito cuál es el milagro, ¿no? Que es al tercer o cuarto día se produce la victoria de los españoles, ¿no? En Wixán, y es cuando la batalla culmina. Entonces, pues es a ella a la que se le confiere el milagro de que la batalla se haya terminado y que hayan sido pues digamos, la parte de los ladinos, los que habrían ganado la batalla. Bueno, si esta es la imagen de la Virgen, esta estampa me la proporcionaron, la verdad no la he encontrado en ningún lado, pero bueno, como verán, tiene pues muchas partes como simbólicas, con pues, el sombrero militar, tiene un cañón, o sea, tiene como todas, digamos, las partes iconográficas. Ahí no tiene puesta una banda que es muy significativa, que le fue otorgada en el siglo XIX, pero bueno, gracias a ello es que la Virgen es nombrada generala de armas de Chiapas y protectora de la diócesis. Entonces, una de las partes que a mí me parece muy interesante es que prácticamente de ser una imagen pues que no fuera tan, no sé cómo, tan importante, tan conocida, tan venerada, o sea, sí era importante obviamente para la hermandad y para la cofradía, pero no tenía una representación tan grande en toda la ciudad, ¿no? Y cómo pudo ser una imagen a la que se le hubiera construido una ermita pequeña y la hermandad pues en algún momento tal vez haber desaparecido, ¿no? Pero pues este evento, digamos, tan importante le confirió una jerarquía distinta, ¿no? Y eso pues lo vamos a ver después con pues, la construcción tan importante de su templo y posteriormente pues con
la creación pues digamos, uno de los retablos más importantes también de la ciudad, de Ciudad Real, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, aquí es más que obvio, pues esta parte de la iconografía, ¿no? Que le da lugar al hecho de que pues esta imagen no es la Virgen de la Merced, es la Virgen de Caridad, y pues obviamente por eso fue muy importante pues dar esta semblanza para justificar o para entender que la Virgen no solamente no es la Virgen de la Merced, sino que es una de las vírgenes más importantes de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, otro de los, digamos, de los puntos que a mí me interesaba como abordar, fue la premura con la que se construyó el templo, porque después de terminado, que fue en noviembre, la batalla, la imagen se designa que se realicen bueno, aquí se menciona que también en algunas partes de los escritos del archivo, que el alcalde mayor Martín José de Bustamante dice haber construido la capilla de Caridad. Ya no se le llama ermita, ahora se le llama capilla. O sea, también va cambiando, digamos, de nombre ahora es templo, por ejemplo, ¿no? Fabricó una iglesia o capilla con la advocación de Nuestra Señora de la Caridad, con su caudal y con la ayuda de su mujer ya difunta, doña Antonia Feliciana Álvarez de Miranda, en lo que gastó 8,000 a 10,000 pesos en su primer retablo, esta parte también es muy, bueno, para los que son arquitectos o están como más relacionados con la parte de la construcción, entenderán que de 1712 al día de su inauguración, que fue el 20 de noviembre de 1714, fue muy acelerado. O sea, sí se convirtió en una prioridad, en un espacio que era prioritario con su construcción. Era un poco como les decía, pues cuando en un principio se compra las accesorias y a la hermandad, pues la Virgen estaba como en lista de espera, ¿no? Sin embargo, al cobrar otro tipo de jerarquía, al ser una protagonista tan relevante para un suceso que tuvo lugar en Ciudad Real, que fue una rebelión, y haberse convertido en la protectora de la diócesis, pues el periodo tan corto de la construcción de su templo, pues habla de su jerarquía, ¿no? Que también era una de las prioridades, por decirlo así. Y bueno, esta es, digamos, una de las pocas vistas que veremos, ¿no? Templo sin puestos, sin nada, porque, bueno, lamentablemente hoy día pues está ahogada entre muchos puestos de comerciantes, y digamos, el templo no se ve. Posteriormente, donde está esta barda, fue construida lo que es la capilla del Señor del Sótano, pero esa es del siglo XIX. Entonces, realmente la construcción original de la Virgen de Caridad es el primer templo, el primer, digamos, nave, ¿no? Y lo que está aquí pues a un costado es un anexo que se le construyó en el siglo XIX, bueno, a finales del siglo XIX, sí, a finales, ¿no?
Y bueno, la verdad es que estas son como de las joyas ahora de fotos, pues sí demerita mucho su vista y su entendimiento y su importancia actualmente, porque obviamente pues ya nadie la ve, ¿no? Pero este es el acceso. Esto, digamos, es la parte interna. Y pues llegamos a la fase del retablo. Como les había comentado, 1714 más o menos se habla de pues, este personaje, Martín José de Bustamante, que es el que manda hacer, digamos, el primer altar dedicado a Nuestra Señora, a Nuestra Señora de Caridad. Sin embargo, pues hacia 1721 más o menos, hay otra segunda, digamos, encomienda de hacer un cambio del retablo, porque se habla de que el retablo ya está en unas condiciones pues muy malas. Lo que se señala es que hay una imagen antes de su restauración. Se habla de que el retablo está muy sucio y descuidado y se encomienda para hacer una nueva creación de retablo. Al respecto, y digamos que en cumplimiento de la solicitud, se pide nombrar a Manuel Cutiño, Francisco Juan de Genovés y Marcos Mateo como maestros ensambladores, y a Martín Mateo como maestro dorado. A ellos se les encomienda que, bueno, así se dice, aquí vienen los escritos, tanteen y regulen el retablo según el arte de su experiencia, y para posteriormente presentar como el proyecto, ¿no? Este proyecto pues era por demás ambicioso, porque pues había como un trato, ¿no? La hermandad tenía que dar una cierta cantidad de dinero, y ellos se conseguiría el resto para la construcción. El dorado, se sabe, por ejemplo, pero se tenía como contemplado que el dorado costaría 1,600 pesos y sería un retablo dispuesto para 10 cuadros. Aquí hay 4, o sea, que quepan ahí 10 cuadros era imposible. Pero bueno, el proyecto decía que era un retablo para 10 cuadros y que el total sería de 2,500 pesos. Pero obviamente ese proyecto no cristalizó, porque la hermandad pues responde en otra carta diciendo pues que no tiene dinero, que no le alcanza porque solamente después de la batalla no se han podido recuperar, y además lo único que recaudaban pues era para darle mantenimiento al templo, a su fiesta y algunas cuantas decoraciones, ¿no? Pero que para hacer un retablo prácticamente era imposible. Bueno, el proyecto obviamente no cristaliza en 1721, pero nosotros hacemos como una especie de análisis o estudio también histórico sobre alguna y comparativo con respecto a otros retablos, como es el caso del retablo de Teopisca. El retablo de Teopisca se termina de crear en 1714, y digamos, de los pocos análisis que se hacen al respecto, se sabe que pues este retablo
se apellida Porras. Ella se dedica como a hacer como una especie de catálogo cronológico sobre los retablos de Guatemala, y ella habla específicamente del retablo de Autopista, donde dice que es como a partir como del análisis de la columna salomónica. Ella dice que más o menos en 1708 llega a Guatemala la columna salomónica, y habla como de un periodo de transición, de este periodo de 1708 al primer cuarto del siglo XVIII, que hay un periodo de transición a lo que le llama el barroco guatemalteco. Y el barroco guatemalteco lo asocia más bien a la modificación de las columnas, que son como tritósquilas, o sea que tienen 3 tipos en el fuste diferente. Y pues este retablo pues contempla un poco como ese momento transicional. Además de que ella habla, bueno, este retablo todavía no es un retablo totalmente barroco, con proyecciones y carpinterías muy complejas. Lo que ella también menciona es que, por ejemplo, estas fases como de las cornisas que se quiebran como en frontoncitos, eso es muy característico también de los retablos guatemaltecos, y corresponde a partir de eso y otras características. Por ejemplo, pues no rompe todavía un barroco, digamos, explosivo, todavía mantiene una retícula como la retícula renacentista. Sin embargo, empieza a incorporar ciertos elementos como más caprichosos, ¿no? Como el recargo de muchos elementos, etc. Y nos dio pie para que podamos ubicar la construcción de este retablo más o menos en el segundo cuarto del siglo XVIII. Y bueno, a partir de los análisis estructurales que hemos hecho con el arquitecto Ángel en un proyecto de conservación, pues nos hemos dado cuenta que pues además de que es el más completo de toda la ciudad, que nos ha brindado muchísima información, también nos ha dado como nos ha dado la información de que es a partir como de este tipo de sistema constructivo del que se desprenden otros retablos posteriores de Ciudad Real. Los retablos de Santo Domingo son un poquito posteriores, y hay algunos retablos que sí conservan algunas partes tanto estilísticas como constructivas, pero por ejemplo retablos como el retablos de catedral, etcétera, mantienen algunos estilos constructivos similares, pero este es anterior. Desafortunadamente, pues el de Teopisca, pues como fue trasladado de San Agustín al templo de San Agustín al templo de Teopisca, de San Cristóbal de Teopisca, pues el sistema constructivo realmente es muy híbrido y está como ya muy distorsionado, y tenemos muy poquita información que sería, digamos, el más antiguo, ¿no? Pero es para nosotros muy importante porque es como el intermedio, ¿no? Que nos da como información o pequeños atisbos de información de cómo pudo haber sido el de Teopisca, y también nos da información porque de este parten muchos otros de años posteriores, ¿no? Entonces, que bueno, ese ya es otro tema que podemos exponer en otra ocasión. Pero básicamente, bueno, esta es ¿la puedes regresar tantito? Regresar. Sí, regresar. En la parte, el retablo se lee por cuerpos de manera horizontal y calles de manera vertical, ¿no? Este retablo está dividido en 2 cuerpos, tres calles, tiene un remate
tiene un ático y tiene en la parte de hasta arriba es el remate, así lo denominamos, ¿no? En los primeros dos cuerpos las columnas son salomónicas, 100% salomónicas, y donde encontramos este pequeño capricho de los maestros ensambladores, pues es en la parte del ático, que es la famosa columna tritosquila, ¿no? Que no es un fuste hecho de un solo diseño, sino que son 3 diseños diferentes, que pues también nos da un poco de orientación para ubicarlo en este asunto temporal, ¿no? Que evidentemente faltan muchos estudios, pero la verdad es que ya contamos con mucha información, ¿no? Este es un retablo de Guatemala, que también está situado más o menos en ese tiempo, y pues es esta parte del juego que les decía de la cornisa, que quiebra como en esos pequeños frontoncillos, que también pues habla un poco de este estilo que le llaman el estilo guatemalteco. Por eso nosotros lo citamos en una época como medio transicional, ¿no? Y pues ya digamos para concluir, pues bueno, Nuestra Señora de Caridad pues es una de las protagonistas de una de las rebeliones más importantes de la entonces alcaldía de Chiapas. Esta imagen, digamos, en términos para un historiador del arte o para cualquiera que se dedique a esta fase de la restauración, etcétera, es sumamente enriquecedora, porque a veces te falta, tienes la parte material y la parte cultural como completa, pero no tienes información de archivo. Y esta tiene mucha parte de la información de archivo. La parte material es totalmente enriquecedora. Los que escribieron, que la intervinieron, también se dieron a la tarea de ponerle atrás intervenida por, ¿no? Nosotros la intervenimos en el 19 y no, obviamente no hicimos eso, pero quedó en un informe, ¿no? Pero son muy pocas las imágenes que cubren como todo el casco de información, de historia, de archivos, la parte material, que tenga todavía o se conserve el sistema constructivo lo más original posible. O sea, de verdad que es así un verdadero tesoro, ¿no? Bueno, es a partir del triunfo de los ladinos españoles sobre los pueblos celtales el 21 de noviembre de 1712, la Virgen de Caridad fuera nombrada como patrona de armas, protectora de la diócesis y ciudad real. Que bueno, insisto que para analizar la iconografía de esta estampa es muy similar a la pieza del mes que se va a buscar a partir de mañana. Y pues dada la importancia adquirida de la Virgen de la Caridad, su nueva ermita fue erigida en 1714. Si bien la construcción del templo fue temprana, pasaron algunos años para que la Virgen pues le fuera construido un retablo digno de su envergadura. Hay muchísimas características que el arquitecto Luis y yo hemos descubriendo con el tiempo sobre los detalles de ese retablo. Implica un recurso demasiado alto, implica una inversión bien gestionada, bien elaborada, o sea, no tiene nada improvisado ese retablo. Tiene muchísimos detalles simbólicos que también se tienen que documentar, que hemos logrado percibir, y es un retablo que realmente también habla por sí mismo de la importancia de la imagen aquí en Corona.
Y pues en 1721 el altar donde se encontraba la Virgen se menciona que era muy pequeño, antiguo y maltratado, así está en los escritos en el archivo, y por tanto se solicita la creación de uno nuevo. Digamos que la conclusión a la que nosotros llegamos es que pues este proyecto fue mandado a hacer por estas personas: Manuel Cutiño, Francisco Juan de Genovés, Marcos Mateo como maestros ensambladores y a Martín Mateo como maestro dorador. El tiempo en el que al parecer comenzó después a hacerse el retablo no dista mucho, o sea, no pareciera ser demasiado largo para no pensar que alguno de ellos haya intervenido en la construcción de este retablo. No se le puede asignar, ¿no?, la hechura completa, pero sí es probable o más probable que alguno de ellos haya participado, porque en San Cristóbal de las Casas no había sistema gremial, entonces muchas cosas se mantenían, digamos, en algunos personajes muy específicos que pues también transmitían su conocimiento de un aprendiz de un maestro a un aprendiz. Y pues no dudaríamos, bueno, yo no dudaría que alguno de ellos haya puesto una impronta de su creatividad en ese retablo, ¿no? Y eso pues no lo vamos a lograr como definir porque pues no existe el contrato, no lo hemos encontrado, pero lo podemos también relacionar a través como de varias digamos, concatenaciones de información y relacionarlo una con otra, ¿no? Y pues es así como alguna pista muy antigua antes de perder esa bellísima plaza. Y esta es, digamos, la parte como que se encuentra rematando el altar, que es una anagrama mariano. Han habido también cualquier cantidad de interpretaciones sobre este retablo y cualquier cantidad de escritos sobre este retablo diciendo que tenía como algunos simbolismos indígenas que dejaban ahí sobrepuestos para que nadie se diera cuenta. Esa parte de verde roja es rapid, o sea, no es ni penacho ni nada. Ese retablo fue hecho o fue supervisado, digamos, para una imagen españolizada, o sea, que tuvo pues o sea, que no tiene que ver esa parte tan indígena, ¿no?, como quisieran muchos forzar en el discurso, ¿no? Y sí me parece importante mencionarlo porque como esa parte no se ve, mucha gente luego lo percibe como un penacho, ¿no? Y esa realmente le llamamos doble venera, que es como una concha y sobre esa concha sobresale otra concha. Es como una doble venera, pero no es un penacho. Y bueno, este es otro de los elementos decorativos que tiene la vid. El retablo en sí tiene muchísimos elementos iconográficos que hablan como de una parte discursiva súper bonita. Por ejemplo, hay unos elementos que están abajo de la cornisa, de ese remate que es como lo que corona al personaje, que se llaman pinjantes. En el cuerpo de arriba, esos pinjantes están como en botón, o sea, como un circulito botón. En el segundo cuerpo están como abriendo, y en el tercer cuerpo, donde está la Virgen, está totalmente abierta, porque pues obviamente tiene un simbolismo. Hasta las mismas tallas tienen su propio sentido, de dónde fueron puestas y por qué fueron puestas. O sea, hay cosas súper sutiles que obviamente solo el que tiene oportunidad de verlo arriba y verlo a detalle pues puede ver
muchísimas de esas, pues de esos mensajes, ¿no? Y de toda esa iconografía que el mismo retablo te quiere decir, ¿no? Y bueno, estas son imágenes que fueron sobrepuestas, no pertenecen al discurso, pero esta que es San Felipe Neri, el que sigue, San Cayetano, San Joaquín, que es el papá de la Virgen, que están en el cuerpo de abajo acompañando a su hija, ¿no? El que sigue, Santana. Esos cuadros sí son, digamos, originales, pertenecen al discurso, ¿no? Al discurso iconográfico, y se piensa que fueron elaborados, que fueron creados en otro lado y que fueron transportados para este retablo. Hay otra parte que insisto, solo quien lo trabaja, quien lo restaura, los marcos de estos cuadros, se ve que nosotros inferimos que los mandaron a hacer porque llegaron al parecer montados ya en su lienzo y en su bastidor, pero no que quepieron. Entonces, la parte de abajo que llamamos cabezal, o sea, los laterales es larguero y las partes, digamos, de arriba y abajo son los cabezales. La parte del cabezal de abajo lo serrucharon para que embonara mejor. Eso nos habla un poco como de que ya estaban hechos cuando, o sea, no prestaban modificaciones, no se prestó modificaciones. Cuando lo hacen, digamos, in situ, pues haces un bastidor, pues bien, ¿no? Pero cuando lo mandas a hacer, que al parecer lo mandaron a hacer, pareciera que es más del centro de México, lo serrucharon, digamos, de abajo porque no cabía. Entonces, bueno, pues yo con esto ya termino. Y pues bueno, yo sí considero que la parte histórica y la parte de valor estético de ese, tanto del retablo como de la imagen del templo, o sea, es, digamos, un paquete completo, que le hemos dado una poca difusión, que nuestro papel pues es también como la difusión de la parte cultural, ¿no? Sobre todo en mi caso a través de la materialidad, pero pues también tener la fortuna de estar en contacto directo con este tipo de elementos, pues sí redignifica, ¿no? su parte, pues la parte visible, ¿no? Hay una fase que no está muy clara o muy estudiada, que es pues cómo ha ido menguando su devoción. Juan Pedro Viqueira en algún momento lo narró, pero no lo escriben y está como sentado como un escrito al respecto, como un estudio, pero sí se sabe, ¿no? En San Cristóbal, con la llegada de don Samuel Ruiz, que pues traía todo pues, digamos, la teología de la liberación, para él pareciera que no era muy correcto tener una celebración bueno, digamos, bajo su doctrina o la forma de pensar de él. No era muy correcto darle una celebración a la Virgen como patrona de la diócesis cuando fuera enmarcada pues por una batalla en la que los indígenas pues otra vez resultaron poco beneficiados en ese evento, ¿no? Entonces él primero dejó de dar la misa en catedral, después dejó de ir y posteriormente le dejó la encomienda de cuidado del templo a los dominicos y también de la Virgen. Entonces hoy está en manos, digamos, el cuidado de la orden dominica y no de la diócesis. Entonces, bueno, ese es como también un factor que ha jugado en este proceso de olvido, ¿no? De la imagen, además de pues, cuestiones también sociales, como les digo, el espacio totalmente inundado
pues, de puestos que pues, ni siquiera permiten ver el templo ni por curiosidad, ¿no? Y pues bueno,